¿Qué tal amigos? Ahora en esta ocasión les voy a enseñar cómo identificar las características o los datos que trae una placa de características de un motor trifásico. Pues muchas veces es importante conocer cada una de las características o cada uno de la información que trae nuestro motor para saber qué tipo de motor es y cómo lo podemos trabajar. Vamos a empezar en este lado por la marca del fabricante de nuestro motor, que en este caso es una marca web, que es una marca muy buena en cuanto a motores. En este lado de acá vamos a tener la eficiencia de nuestro motor, que sería un 90.2% de eficiente. En este lado de acá vamos a tener las fases al cual funciona nuestro motor, que serían tres fases, por el motor trifásico. Acá tenemos 15 kilovatios, que sería correspondiente a este, o tenemos los 20 caballos de fuerza, que sería correspondiente a este. En este lado de acá tenemos nuestro voltaje, que lo podemos conectar a 220 o a 440 respectivamente, y acá tenemos el amperaje, que consume a 220, que sería 52 amperios, y a 440 serían 26 amperios. Cabe decir que entre más el voltaje sea, mayor sea el voltaje, podemos que en 440 nos consume la mitad de lo que consume en 220, porque mayor sea el voltaje, menor es la corriente. En este lado de acá vamos a tener las RPM, que serían 1765 RPM. Aquí vamos a tener el duty, que el duty es el trabajo que va a realizar para el que está diseñado el motor, que S1 significa continuo. También podemos tener S2, que sería periodo prolongado de operación, y también podemos encontrar S3, que sería intermitente. O además tenemos el S6, el duty S6, que la operación es una operación continua por periodos. Entonces ese sería el dato del duty. Acá tenemos el tipo de aislamiento, que en este caso tiene un aislamiento tipo F, o sea, es la temperatura que me puede soportar nuestro motor. Con este tipo de F tenemos que puede soportar temperaturas de 155 grados centígrados. También podemos encontrar el tipo A, que se para 105 grados, el tipo Y para 90 grados, el tipo B sería para 130 grados, el tipo E sería 120 grados. También podemos encontrar el tipo H, que es de 180 grados, y ya unos parámetros establecidos en nuestro motor, que serían de 200, 220, 240 y hasta 250 de operación de nuestro motor. En este lado vamos a tener la temperatura, que pues la ideal para trabajar de nuestro motor. Acá vamos a encontrar la altura, pues que nos indica el fabricante, que podemos conectar el motor para que este trabaje adecuadamente. En este lado de acá vamos a tener el frame, que el frame es un dato que traen los motores, que nos dice que es el tamaño de la carcasa con respecto pues al eje. Este se ha expresado en milímetros. Acá vamos a tener la frecuencia, que serían 60 Hz. Vamos a tener el factor de servicio, que sería 1.15, pero el factor de servicio indica la carga permisible de caballos de fuerza, que puede ser soportado bajo ciertas condiciones en nuestro motor. Entonces ese sería como el factor de servicio. Ahora vamos a tener acá algo muy importante para nuestro motor, para evitar el consumo de potencia reactiva, es el factor de potencia, que es 0.84%. Tiene un buen factor de potencia, pero cabe decir que si eh, cuando tiende más a 1, pues va a ser mucho más. Él nunca va a llegar a 1, pero si llega lo más cerca a 1 para que sea bien eficiente. Acá tenemos la temperatura ambiente,
del motor a la que vamos a conectar. Acá tenemos el CAT, que sería el par de torque o la categoría de par que tiene nuestro motor. Aquí tenemos el IP, que es la protección contra polvo y la protección contra agua. Tenemos un IP de 55, que es el 5 quiere decir con partículas pequeñas de polvo, y esta con chorros de agua pues no muy poderosos o potentes. En este lado de acá vamos a tener el peso de nuestro motor, pesa 118 kilogramos, entonces nos indica que el motor es bastante robusto, ya pues que tiene una buena potencia de 20 caballos. En este lado de acá vamos a ver la conexión. Aquí podemos ver la conexión en doble delta para 220 voltios y la conexión en delta serie para 440. Este motor está conectado en doble delta y en delta porque es un motor de alta potencia, y cuando nosotros utilizamos motores de alta potencia, pues lo más adecuado es utilizar esas dos conexiones, ya que estas conexiones son diseñadas para suplir esta potencia de estos motores. Aquí pues también podríamos hacer la conexión estrella triángulo con este motor de alta potencia. Simplemente es saber cómo hacerlo. Si pues en la descripción del video les dejaré cómo hacer una conexión estrella triángulo para los que quieren documentarse y aprender un poco más sobre esta conexión. No solo se hace en el motor de 6 terminales, sino que también lo podemos hacer en el motor de 12 terminales. Aquí tenemos el rodamiento de la parte de afuera del motor, que sería un 6309, y acá tenemos un 6209 de la parte de atrás del motor, donde va la caperuza. Acá simplemente nos cambia el 2 y el 3, ya que pues tienen diferentes espesores, diferentes dimensiones en la parte, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Y tenemos pues que C3 es el juego, pues que tiene, el juego no es como la separación que tiene los rodillos con respecto a la canastilla y el alojamiento. O sea, este 13 quiere decir la cantidad de grasa que le vamos a depositar a nuestros rodamientos, que serían 13 gramos de grasa a cada rodamiento cada 20.000 horas. Esta 20.000 es como la frecuencia de horas con que nosotros vamos a lubricar nuestros rodamientos, y esta va a ser la cantidad, que serían 13 gramos. Acá pues vamos a tener el tipo de carga que va a soportar nuestros rodamientos, que en este caso serían rodamientos de tipo radial, ya que el motor no va a ir de forma vertical, sino que de forma paralela. Entonces estos serían los datos que trae una placa de características. Esta placa de características es muy completa, entonces por eso quise explicarles, para que nos diéramos cuenta de qué es lo que trae, los datos que trae un motor en su placa de características. Ya podemos encontrar placa de características con menos datos, pero ya sabiendo esta podemos interpretar qué significa cada dato que trae nuestra placa de características. De esta manera damos por finalizado la explicación de la placa de características de un motor trifásico.